Dale. Bueno, hoy Libros por la Cabeza se viste de gala para recibir a María Cristina Mata, Marita, para los que las venimos siguiendo de hace años. Gracias, Marita, por aceptar la entrevista y por conversar De nada. conmigo. Eh, Marita, bueno, es licenciada en Literaturas Modernas, hizo toda la carrera universitaria, tuvo puestos directivos, pero fundamentalmente es una referente de eso que se llama la comunicación latinoamericana. Y dentro de ese campo, para mí, esto es una opinión seguramente polémica, es la de las que más, por lo menos de las que, y los que más se ha preocupado por el enfoque metodológico y las cuestiones metodológicas junto con las políticas de la comunicación alternativa, todo. Entonces, eh, acaba de publicar un libro que se llama Indisciplinada Textos Reunidos, que bueno, la compilación es de Liliana Córdoba, que hace un muy lindo prólogo, pero es todo Marita, son artículos y artículos de Marita de poco menos de 700 páginas, es una brutalidad y por supuesto nadie, salvo que la haya seguido toda la vida así desde cerca, es imposible hacerle preguntas que abarquen todo el libro, pero lo primero que le quiero preguntar, si me voy a dedicar más a las cosas metodológicas, relaciones con lo político, pero lo primero que le voy a preguntar a Marita, ¿cómo vive? Porque ella no es muy de libros. Otros somos más de libros, digamos, ¿no? De hacer libros. Marita, me parece que es más del mundo de los artículos y las conferencias, mucha producción. Es fácil encontrar y leerla, pero ¿cómo cómo llega Marita a este libro monstruoso y admirable? Y poco frecuente, porque es poco frecuente, y más estando viva, sana, productiva, lúcida, llegar al concepto de obra reunida, ¿cómo se llegó? Mirá, bueno, primero que nada, gracias por la invitación a conversar con vos. Vos me agradecías a mí, pero para mí es un placer que me llames para conversar y que me llames a raíz de este libro, un libro que yo nunca quise hacer, porque desde hace muchos años, Liliana Córdoba, Liliana Córdoba fue estudiante mía, luego trabajó conmigo en mis proyectos de investigación o en los que yo dirigía y en muchos otros espacios hemos trabajado juntas y además somos amigas y es una gran académica. Actualmente va a ser, ahora salió electa vicedecana de nuestra Facultad de Ciencias Sociales. Bueno, ella y otros compañeros y amigos insistían que yo debía juntar mi obra, ¿no?, en un libro. Y yo me resistía, porque yo decía, pero si ya está, si ya están los artículos, y hoy en día con internet y los repositorios académicos, las cosas se encuentran. Y ellos decían, bueno, pero hay cosas que vos todavía las tenés abajo de la cama, porque yo guardaba las cajas con antecedentes y trabajo abajo de la cama, no tenía mucho lugar en mi departamento últimamente y me decían, están abajo de la cama, no se las puede ir a buscar. Bueno, era una broma. Yo decía, pero ya están, ya. Hasta que bueno, en el 2013 yo me jubilé, ya hace 12 años de esto, y entonces ahí, bueno, los compañeros, aunque yo seguí dirigiendo la maestría en comunicación y cultura un tiempo y luego la especialización en gestión y producción de medios audiovisuales que teníamos en el CEA, yo seguí con eso a pesar de jubilarme. Me decían, bueno, ahora vas a tener mucho más tiempo, ahora tenés que hacer el libro. Yo creo que estaban preocupados por mí, de que yo me sintiera mal por la jubilación, o por lo menos yo sentí eso. Y dije, sí, bueno, me voy a poner a hacerlo. Pero la verdad es que nunca me puse porque me parecía innecesario, me parecía exagerado. Un libro con mi producción, ya está, ya fue. Para mí, creo que te lo comenté una vez, para mí el libro, tal vez porque soy de una época muy ilustrada, ¿no? Muy del papel. Sí, Para mí el libro es un objeto precioso. No quiero decir sagrado, porque es una palabra.
rimbombante, pero sí precioso. Y a mí me parecía que yo no daba para un libro. He escrito algunos libros pequeños sobre cuestiones de mis investigaciones, pero me parecía que no daba. Y esto era algo que comentábamos siempre con un querido amigo, el Sergio Caletti, que Ajá, tampoco escribía, publicaba su libro, sí. lo tenía en borrador, me mandaba sus libros en borrador, todavía lo tengo, su libro sobre política y comunicación, que es un libro fantástico y está ahí sin publicarse, ¿no? Lo tengo en el borrador que me mandó. Y bueno, Sergio murió y los colegas de su cátedra empezaron a reunir sus clases, sus textos, y publicaron El hilo de Ariadna, ese hermoso libro. Y yo ahí empecé a sentir que estaba mal dejarle el trabajo a otros. Empecé a pensar mucho en nuestras conversaciones con Sergio y entonces le dije a Liliana, que venía insistiendo con el libro, le dije, mira, vamos a hacer una cosa, yo no lo voy a hacer nunca, porque a mí leerme me aburre. Qué tarea No solo me ingrata. aburre, a veces me enojo. Digo, esto dije yo, pero ¿cómo dije eso? Bah. Entonces le dije, si vos te cargas el trabajo en la espalda, yo te ayudo. Y así fue. Bárbaro. Ella dijo, perfecto. Entonces ella tuvo la idea, que a mí me gustó, de organizar los trabajos míos, las publicaciones y otras inéditas, en cuestiones o problemas. Y entonces cuando empezó a hacer la lista de los textos, yo le decía, no, pero oíme, son casi iguales. Y ella me decía, no, no son casi iguales, vos no te das cuenta de algo. Y esto para mí fue hermoso, aprender con Lili haciendo mi libro, porque ella me decía, vos no te das cuenta que en este artículo decís una cosa y acá le agregás tal otra. Y yo le decía, bueno, pero es casi lo mismo. Marita, lo interesante es que se nota tu proceso de producción. Y cuando ella me dijo eso, me convenció de que el libro tenía sentido, que el libro tal vez podía ser una muestra de cómo se trabaja, de cómo se produce, más allá de los resultados a los que uno llega. Y entonces eh, me convenció, lo hicimos y me pidió ella que yo hiciera ese texto inicial que hice, tratando de ubicar justamente ese proceso de producción. Y por Sí, eso a ahí mí hago te un digo cuento, que una historia. la lectura que me llegó medio por casualidad, me llegó a través de algún alumno, de algún tesista. Ajá. Y la lectura me produjo ese efecto de buscar en el índice temáticas para lo que estaba, bueno, eh, reproduje mis lecturas en mi último libro, así con un tono admirado, pero de discusión. Este, y bueno, me fui enfocando en todo lo que hay ahí, en algo, en dos campos que para mí están relacionados, pero sobre lo que te quisiera preguntar, ¿no? Yo te leí como desde el punto de vista que lo que yo llamo, bueno, se llama, pero no es algo que todo el mundo diga, lo epistemo político y lo metodológico duro. Entonces, mi primera pregunta es, ¿esos términos a vos te sirven para organizar algo tuyo? Y si no, ¿qué términos, cómo los reemplazaría? Porque yo sé que tu campo es más amplio que eso, ¿no? Pero una lectura que se dedica a lo epistemo político y lo metodológico, ¿cómo lo ves? A mí me sirven esos términos porque de alguna manera creo que yo reconozco, y lo reconocí al armar el libro, ¿no? Y por eso en el texto inicial hablo de las marcas que hay en mi producción. Yo al armar el libro fui capaz de percibir esto que percibiste vos, que más allá de que abordo diversas temáticas, hay una preocupación por el conocimiento y por cómo conocer que es permanente. Y esto lo descubrí, por eso es interesante haber hecho el libro para mí, ha sido un aprendizaje. Y esto es bonito, que uno puede seguir aprendiendo de uno mismo. A Sí, veces que uno no no toda cree esa en eso. aplicación, por más que vos siempre Exacto, estuviste enfocado en exacto, la muy aplicación, vinculada. Y claro. ahí está la dimensión política, déjame que te diga, porque yo ahí en el texto inicial, en el texto que hice para este libro, para presentar de alguna manera mi trabajo, yo digo que hay unas marcas que son muy fuertes en mí, que las reconozco,
Y hay dos de esas marcas que a mí me permiten contestarte esto que te digo. Yo, la primera marca que señalo ahí en ese texto es la que me dejó un gran maestro, Noé Gitric. Noé fue mi profesor de literatura argentina en la facultad. Y yo tuve la suerte de poder aprender con Noé que enseñar era investigar, que enseñar era compartir descubrimientos y someterlos a confrontación. Entonces, desde ese momento inicial mío en la facultad, yo asumí el conocer como una búsqueda y una construcción. Y también como una conquista, ¿no? Es decir, conocer algo como haber develado algo nuevo, algo que no sabíamos, algo que no estaba y que ahora empezaba a estar por uno. Y llevar a la Y, clase el estado actual por con supuesto. sus fundamentos. Me Y encanta eso. el tema es que esa manera de pensar el conocimiento, y fíjate que yo jamás hice ni siquiera un curso de epistemología, así te lo digo, a pesar de que estaba en la Facultad de Filosofía y Humanidades, pero hice otras complementarias, más sociológicas, no filosóficas. Sin embargo, en ese proceso de aprendizaje, yo también descubrí que el conocimiento era lo inacabado, ¿no? ¿Por qué? Porque cada vez que descubría algo, y que tenía ante mí una nueva realidad que yo había construido, me daba cuenta que esa realidad casi que ponía en tensión o que cuestionaba las nociones de las que había partido. Y eso era una especie de estímulo para seguir. Entonces, ese fue, digo, y desde que fui estudiante, esa marca que dejó Noé en mí fue de alguna manera lo que a mí me lleva a tener un vínculo con el conocimiento y con mi trabajo que es de esa naturaleza. Y la segunda marca, y se vincula con esta, es la que me deja el exilio. Digo, cuando yo en el 76, yo y mi marido tenemos que irnos del país por razones políticas después del golpe de Estado y llego a Perú, por casualidades, no por algo premeditado, tanto a nivel académico en el Centro de Teleeducación de la Universidad Católica de Lima, como a nivel de otra organización ecuménica en la que encontramos trabajo, yo me veo enfrentada a conocer, a reflexionar sobre prácticas de educación y comunicación popular para aportar a ellas, a su desarrollo. ¿Y yo qué hago? A ver, yo utilizo el aparato conceptual académico que tenía, era lo que tenía a mano, y descubro, por esta manera mía de pensar lo que era conocer, descubro que yo en realidad estaba violentando esas prácticas con esos saberes míos. Ahí Descubro me que eran gustaría, insuficientes. sí, pero me gustaría detenerme ahí para, Sí, dale. es para que sigas avanzando en esa Sí, línea. sí, Este, a mí me da la sensación, leyéndote, bueno, el título de Indisciplinada es como cuestiona buena parte de la vida académica, que está bien, todos más o menos cuestionamos, al menos alguna parte. Y además te conozco poco personalmente, pero te adivino como alguien de bajo nivel de disciplina institucional. Es decir, alguien provocador, que busca alternativas, que discute. Pero, por eso te interrumpí ahí, discúlpame, no, ningún yo problema. debe haber alguien, debe haber alguien más que no tengo presente que no haya registrado el esfuerzo por aplicar con bastante profundidad lo que Eliseo Verón diría la panoplia de metodologías de las ciencias sociales. ¿Sabés quién es así? La entrevisté también, Rosana Reguillo, que se puso con... Ajá, sí, La cosa viene por los números, los datos, y se puso a estudiar y no es que sí. dijo, démosle bola a los datos, sino que, bueno, entonces, ¿cómo ese esfuerzo metodológico?
con Ujú. el componente, en momentos que ahora, viste, decís que sos tan transdisciplinario y quedás recoqueta o recoqueto, y nadie Exactamente, te cuestiona. Pero yo que exactamente. trato de ir más por el lado de la interdisciplina, ¿no? Más de juntarnos Ujú. diversos y no uno tratar de abarcar todo. ¿Cómo lo Claro. ves ahora en la vida académica en general? Yo, ¿Sostenés eso de las distintas disciplinas o hay que... mira, yo hace 2 años creo que fue el Congreso de ALAIC en Buenos Aires y a mí me pidieron cerrar en un panel, intervenir en un panel de cierre del Congreso. Y una de las cosas que yo señalé como preocupantes en el campo de la investigación en comunicación es el advertir que a medida que hablamos de que la comunicación atraviesa toda la vida social y que es imposible hoy discernir alguna práctica que no tenga que ver con lo comunicacional, para Sí, decirlo de alguna manera, los estudios de comunicación se ensimisman cada vez más. Y yo no encuentro justamente, no lo de la transdisciplina, sino exactamente lo que vos has dicho, la interdisciplina. Yo no encuentro que nos juntemos los que trabajamos en el campo de la comunicación con los economistas para pensar juntos. No, hacemos política, economía política de la comunicación nosotros, los comunicadores. No, sí, digo, no encuentro que nos juntemos como yo me tuve que juntar, y cuando digo juntarnos no digo presencialmente, digo hacer confluir los saberes, sí. como yo tuve que hacer cuando yo me encontré con esas prácticas de educación y comunicación popular, que me planteaban a mí que si había otro modo de comunicar, debía existir otro modo de pensar la comunicación. Sí. Y entonces yo ahí, ¿qué tuve que hacer? Si yo decía, yo no quiero violentar, si una base de las prácticas de comunicación popular es la palabra propia y la participación, yo no puedo investigar esas prácticas con una metodología que considera a la persona que hace esas prácticas como un objeto. Esa persona tiene que ser un sujeto. ¿Y dónde estaba eso? Ahí, Fals Borda, ahí, Sí. investigación-acción, Pedro Demo. Digo, yo no tuve interés de hacer interdisciplina ni transdisciplina. El interés que a mí me motivaba era el de no violentar las prácticas y el de asumir la complejidad del objeto comunicación. Y si era un objeto complejo, yo no podía mirarlo desde un solo lado, ni con unas solas herramientas. Y eso Y que te entonces, dedicaste ahí desde, por lo menos desde ese momento centralmente, a la sí, comunicación popular, alternativa, comunitaria. uh -huh, Otro punto de interés, y porque lo que estás hablando me lleva al hecho de que los que trabajamos por muchos años en una disciplina y sobre un tipo de objetos, en la medida que fuimos desenvolviendo y ampliando nuestro trabajo, de pronto se terminó la especialización. No tiene ajá, sentido saber de radio, de televisión, porque ahora todo convive con todo. Y yo uh -huh. sigo pensando que ahí es bueno saber de cada cosa. Pero bueno, un objeto así, medio especializado, fue la comunicación popular. No sé con cuál título te quedaste o te quedás ahora Sí, al sí, final. yo me he quedado con la de popular, Bueno, por razones que me he encargado de precisar, ¿no? No por eh, una decisión nomás, sino por razones conceptuales y políticas. sí, discutimos con Sebastián Estrada, que su libro es sobre comunicación popular y comunicación de masas, en la entrevista Ah, anterior. mira, Y sobre estos temas, lo que permanece y lo que cambia. ¿Cómo ves ahora todo ese esfuerzo de la comunicación popular y alternativa? ¿Qué resultados dio? ¿Sigue? ¿Se transformó? Porque me parece que salió del centro de la escena. Hace 20 años, alguien como yo, que nunca me dediqué especialmente, todo el tiempo convivía con investigadores que se dedicaban a objetos de la comunicación popular o a fenómenos de comunicación. ¿En qué estado está? ¿Cómo lo ves ahora a la distancia, después de las 700 páginas de Indisciplinada?
Yo creo que eso que llamamos experiencias o prácticas de comunicación popular o alternativa, ahí también otros hacen entrar la comunicación comunitaria. Bueno, Sí. son resultados muy heterogéneos, muy dispares, porque esas prácticas son muy heterogéneas y dispares, ¿no? Y a mí me parece que no se pueden valorar esos resultados fuera de contexto. Eso es la primera cuestión, ¿no? Entonces, hablar de un resultado general, digo, uno sabe que han existido resultados francamente positivos, ha habido éxitos de esas prácticas. Doy un ejemplo, qué sé yo. En nuestro país, la ley de servicios de comunicación audiovisual, eh, en buena medida, es fruto de la labor de Farco y de otras organizaciones de comunicación popular, los 21 puntos por la radiodifusión democrática, la militancia de todas esas instituciones, sus luchas políticas. Digo, lo mismo pasó con la ley de medios de Ecuador. Es una ley impensable sin todo el movimiento de radios populares y educativas. Bueno, o, para dar otro ejemplo, el éxito de muchas de estas experiencias en momentos de crisis política, qué sé yo, el golpe de Estado de Honduras no hubiera sido difundido si no hubiera sido por Radio Progreso. Radio Progreso fue la que logra romper el cerco informativo, llevar la solidaridad, etc. Entonces digo, uno no puede hablar, me parece a mí, de resultados en general, y también, así como te nombro estos que serían éxitos, también hay unas derrotas formidables y muchos medios que han desaparecido porque no han tenido el mínimo sustento social. Mientras que una radio como Radio Encuentro de Viedma es la primera en audiencia y ahora ha creado su canal de televisión y tiene un nivel de incidencia increíble. Entonces, digo, a mí me parece que hablar de resultados en general es complicado. Hay que ver en cada lugar, en cada momento, y resultados según épocas, ¿no? No es posible pensar del mismo modo el resultado de estos medios en la década del 70, ¿no? Cuando Sí, empezaron, o el 80, claro. lo que fue la década del 90, con la crisis de los movimientos sociales a raíz del avance neoliberal. ¿Por qué? Porque estas son experiencias y prácticas ligadas profundamente articuladas con los movimientos y las organizaciones populares. Entonces, a las crisis políticas le suceden crisis de estas experiencias. Sí, a mí. Pero Ah, yo perdona. diría que hay un resultado en general, yo diría, que se puede comprobar, que yo lo he comprobado en mis investigaciones, no en las investigaciones sobre medios populares, sino en las investigaciones que realizamos durante mucho tiempo en el CEA sobre públicos y ciudadanía comunicativa, por ejemplo. Y es que estas prácticas de comunicación popular y demás, lo que logran es cuestionar, desnaturalizar el sistema hegemónico, el sistema de medios concentrados, la concentración del poder hablar en pocos sujetos, eh, y por eso hoy están en crisis para mí. No por una crisis ya de las organizaciones y movimientos populares, sino porque lo que ha estallado hoy, a mi juicio, es ese universo en el que era fácil decir quienes concentraban el poder de la palabra. Hoy Muy los interesante. dispositivos tecnológicos que tenemos, las redes y demás, crean por lo menos, la ilusión de que todos pueden hablar. Y yo digo la ilusión porque todos sabemos que no es cierto, que la Sí, palabra de orden, te voy ¿no? a. La tienen Sí, algunos pocos. Pero eso pone a estas prácticas en una crisis porque tienen que empezar a decir cuáles son las palabras acalladas hoy, quién no puede hablar hoy, estoy de por qué y acuerdo. dónde. Esto es algo que hay que reflexionar, Sí, me parece. en ese punto estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Que, bueno, cuando uno dice lo popular es porque, y funciona más o menos, porque lo antipopular está claramente situado, ¿no? Muchas cosas que hemos tomado como posiciones ideológicas sofisticadas, con los años nos dimos cuenta que eran posiciones en espejo. Si los yanquis dicen algo, uno debe decir algo alternativo, bueno.
Y ahora hay un efecto como de emergencia general de fenómenos. Y los que parecían poderosos por lo menos están en problemas. No digo que estén perdiendo poder, pero por lo menos están en problemas. Entonces, ya para terminar, después de todos estos años, este esfuerzo, esta reflexión que estabas haciendo sobre el cambio, bueno, para el futuro podrás no hacer nada más y nadie te va a reclamar nada, pero te veo activa, digamos. Entonces, ¿cómo te ves en el futuro? Metiéndote en estos nuevos fenómenos, muchos de ellos intersticiales, que no sabemos cuáles van a ser masivos, cuáles no, o pensás que tu lugar como referente es dedicarte a conceptos macro. No sé si se entiende, ¿no? O Se bueno, entiende. marcar los grandes caminos porque ya estás grande y no te vas a meter en el barro, ¿no? O no, no podés evitar meterte en el barro porque No pensás puedo, no puedo. que ahí A está. mí ¿Cómo lo eh, ves? el, eh, el trabajo con los datos es algo que me entusiasma. Yo en este momento, mira, en este momento soy parte de un proyecto de investigación en la facultad. Nosotros los que somos profesores consultos o eméritos en la universidad nuestra podemos ser, no dirigir proyectos de investigación, pero sí ser asesores. Sí. Entonces, con ese rol de asesora, formo parte de un proyecto de investigación sobre comunicación política. Y hemos hecho un primer año de trabajo teórico, tratando de reconstruir qué es lo que se nombra como comunicación política, porque es una menezunda, ¿no? Sí. Y yo siempre he trabajado mucho eso, precisar categorías, hacerlas operativas. Perdón, Seguí fumando. no, A mí me dicen hace, lo mismo, yo digo, no. hace 12 años dejé de fumar, 12 años que dejé, pero quedan marcas, las marcas. Decímelo a mí. Entonces, en este proyecto hemos, te digo, primera parte, un trabajo interesante a nivel teórico, reconstruyendo el campo de la comunicación política en América Latina, y ahora, este año se supone que empezamos un trabajo que va a combinar reflexiones teóricas con un trabajo empírico. Y obviamente que en ese trabajo empírico vamos a tener que inventar estrategias, metodologías y bueno, nada, estamos empezando recién este año porque hubo elecciones en la facultad, entonces justamente el proyecto lo dirige Liliana Córdoba, que estaba ahí de candidateada para el vicedecanato, así que bueno, recién vamos a empezar ahora la nueva parte del proyecto. Pero yo sigo en esto porque creo que no podría no pensar. Me parece que uno se jubila, pero sigue pensando y sigue. Entonces, de vez en cuando, una conferencia, una clase. Sin embargo, te digo, yo estoy en un momento de mi vida en que me encantan otras cosas que hago. He empezado a cantar. Qué bien, Entonces, estoy muy contenta cantando, muy y siendo bien. parte de un coro también. Y estoy muy contenta con ser abuela y atender mucho a mis nietos y demás, ¿no? Entonces, digo, sí, sigo trabajando en algo, pero bueno, Más tranquila. ya como de salida, encontrando en la vida otros placeres y otros intereses, ¿no? Y eso me parece fantástico. Pero bueno, Marita, en el me campo que voy a encanta seguir que... trabajando es el de la comunicación política, porque, bueno, hoy es inevitable Sí, trabajar en sí. eso. Es Hierve inevitable. aparte. Bueno, te Exacto. agradezco muchísimo y además me parece bien que en esta etapa hayas terminado indisciplinada y que en lo que quieras ya vas a publicar algo sobre tu nueva etapa. Te agradezco muchísimo, Sí, a lo Marita. mejor lo que publico es lo que se siente cantando a los Ahí casi está. 80 años. Así puede ser. Te mando un abrazo grande y Bueno, seguimos en gracias a vos, contacto. José Luis, un placer.